buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a estos momentos de meditación sobre este tema tan bello, la Eucaristía y la Virgen María. Vamos a comenzar con una oración de San Alfonso de Ligorio que se encuentra en su obra maravillosa, Las visitas al Santísimo Sacramento. Dice así: mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. He aquí cómo Jesús cumple esta su hermosísima promesa en el sacramento del altar, donde con nosotros se halla de noche y de día. Pudiera, Señor mío, bastaros el estar en el sacramento solo de día, cuando tuvieseis en vuestra presencia adoradores que os acompañasen. Mas ¿de qué os sirve permanecer ahí también por la noche, en la cual los hombres cierran las iglesias y se retiran a sus casas, dejándoos enteramente solo? Pero ya os entiendo. El amor os hizo prisionero nuestro. El amor apasionado que nos tenéis os unió a este mundo, de tal suerte que ni de noche ni de día os consiente apartaros de nosotros. Ah, Salvador amabilísimo, solo esta fuerza de amor debiera obligar a todos los hombres a acompañaros siempre en el santo sagrario, hasta que por fuerza los echasen de allí. Y al ausentarse, deberían dejar al pie del altar su corazón y todos sus afectos en obsequio del Dios humanado que permanece solo y oculto en el tabernáculo, hecho todo ojos para mirarnos y remediar nuestras necesidades, y todo corazón para amarnos, y esperando el próximo día en que las almas, sus amadas, vayan a visitarle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que tenemos para hoy es la Sagrada Comunión y la Virgen María. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dijo Jesús en Juan 6:55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuán pródigo es Dios para alimentar sanamente nuestro cuerpo. Cuánta variedad de frutas, de verduras, de leguminosas que existen en el mundo. Pensemos que Dios pudo haber inventado 3, 4 tipos diferentes de fruta, de verdura, y ya eso hubiera sido suficiente. Pero no le bastó. Nosotros que vivimos en el trópico sabemos la cantidad de frutas diferentes que existen, de todos los colores, de todos los sabores, la cantidad de verduras, de frijoles rojos, negros, mantequillos, coaces blancos, una variedad grandísima por medio de la cual Dios ha querido alimentarnos sanamente. Pues si toda esta gama de alimentos diferentes que Dios nos ha querido regalar es tan maravillosa, más maravilloso todavía es el alimento que nos da para alimentar nuestra alma. Él mismo, bajo las especies del pan y del vino. Basada en su palabra, la Iglesia siempre ha creído que en el corazón de la celebración eucarística, el pan y el vino, por las palabras de Cristo en la institución en la última cena y la invocación del Espíritu Santo, ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, el cual se hace verdaderamente presente, pues el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, en él están contenidos, dice la Iglesia,
verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, Cristo entero. Y la Iglesia justamente llama a este grandísimo misterio con una palabra un poquito difícil: transubstanciación, que significa que por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en la sustancia de la sangre de Cristo. De manera que al comulgar en esa hostia diminuta recibimos a Jesús en persona, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, el cual viene a nosotros para unirnos íntimamente a Él y entre nosotros y para darnos su vida divina. Y Él lo dijo en Juan 6, 56, 57. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que me come, vivirá por mí. Cuando llamamos a la comunión comida, no lo hacemos por comparación, como si fuera simplemente un símbolo, sino porque lo es en realidad. La comunión es verdadera comida, verdadero alimento del alma, y que a algunos santos hasta les ha servido de alimento del cuerpo y han pasado hasta meses y años viviendo solo de la comunión. Una manera, digámoslo así, extraordinaria de probar cómo realmente la Eucaristía es un verdadero alimento. Y por eso se le aplican las mismas leyes que al alimento del cuerpo. Hablando del cuerpo decimos, no basta con estar vivo, hay que alimentarse. El que no come, se muere. E igual sucede en la vida espiritual. Y también lo dijo Jesús en Juan 6:53. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos del bautismo, la confirmación y la reconciliación son importantísimos porque nos dan la vida divina que nos hace hijos de Dios, nos la aumentan, la confirmación, y nos la devuelven si la hemos perdido por el pecado mortal, en la reconciliación. Pero esta vida divina que recibimos desde el momento del bautismo, hay que alimentarla para que se desarrolle hasta su plena madurez, como el cuerpo de un bebé que hay que alimentarlo para que se desarrolle hasta llegar a ser adulto y para que cuente siempre con las reservas necesarias para enfrentar los combates de la vida. Y el alimento principal de nuestra vida del alma es Jesús sacramentado. Por eso no basta con bautizarse o con hacer la primera comunión. Hay que seguir alimentándose de la Eucaristía toda la vida. Fíjense que sería como si una mujer da a luz a su bebé y dice, bueno, ya yo le di la vida, ya está vivo, ya está, ya no tengo nada más que hacer, ya yo le di la vida. No, no basta con haberle dado la vida, debe alimentarlo. Y hasta los animales cuidan de sus animalitos y los alimentan. El otro día vi a un mapache y 4 mapachitos que estaban mamando. Y ahí estaba pues, el mapache cumpliendo con su, digámoslo así, responsabilidad de alimentar a sus animalitos. Pues con mayor razón, los padres deben alimentar
a sus hijos, no basta darles la vida. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre por excelencia, el amor mismo, no solo nos da la vida divina, sino que se nos da como alimento de esa vida, para que nosotros podamos estar vivos espiritualmente y creciendo cada día más en nuestra vida espiritual. San Pedro Julián Eymart, que escribió mucho sobre la Eucaristía y sobre la Virgen y la Eucaristía, decía: la Eucaristía es el pan de los débiles y de los fuertes. Es necesario a los débiles y es claro, pero también es necesaria a los fuertes. ¿Por qué? Porque en vasos de arcilla y rodeados por todas partes de enemigos encarnizados, llevamos el tesoro de la vida divina. Igual podemos decir, no solo los niños necesitan alimentarse, los adultos también tenemos que comer. Entonces, débiles o fuertes, todos necesitamos del alimento que es la Eucaristía. Y dice San Manuel González, así como es necesario comer muchas veces, las mamás desearían que comiéramos solo una vez al día, ¿verdad? Pero es necesario comer varias veces al día. Pues así también debemos comulgar y entre más veces mejor. Por eso, bienaventurado, felicísimo el que puede ir a misa y comulgar todos los días. ¡Qué don más grande del cielo! Y la comida produce en nosotros 4 efectos que también produce la comunión. Dice Santo Tomás de Aquino: sustenta, desarrolla, restaura y deleita. Sustenta, o sea, lo que nos sostiene en vida. Desarrolla nuestro cuerpo y nuestra mente. Por eso un niño mal nutrido, su cuerpo y su mente no se van a desarrollar bien. Restaura, restaura las fuerzas, restaura la salud y deleita, porque el Señor le ha puesto un sabor rico a la comida, a las frutas, verduras que Él nos ha hecho, y nada más dulce, nada más delicioso que la Eucaristía. Ahora bien, la asimilación del alimento que tomamos al cuerpo es el fin de toda comida, porque si no hay asimilación, no hay nutrición. Si yo como y estoy enfermo, y voy a decir algo feo, vomito, pues no me voy a nutrir, no me voy a alimentar porque estoy perdiendo aquello que estoy recibiendo. Pues igualmente, para que este alimento espiritual dé efecto en nosotros, tiene que ser alimentado. Para que este alimento nos nutra, igual que con el alimento corporal, debemos masticar, digerir y asimilar bien la comida. Entonces, el comulgar es también una manducación, una digestión y una asimilación de Jesús. Y por eso debemos comulgar como se come, con hambre creciente de Jesús. Cuando uno tiene hambre, cualquier cosa le sabe rica. Entonces, debemos comulgar con hambre de Jesús, con verdadero deseo de recibir al Señor. Debemos comulgar con el alma lo más limpia posible de pecado. Cuando estamos enfermos, hasta la comida más sana no nos cae bien, no nos sabe bien. Si estamos en pecado, la comunión no nos va a saber bien, digámoslo así. Entonces el alma debe estar lo más limpia posible de pecado, lo más vacía de sí misma, lo más vacía de sí misma para que Jesús la pueda llenar, dice San Manuel. Y con la masticación de la oración
y la imitación de Jesús. ¿Qué sería masticar a Jesús? Sería orar e imitar a Jesús. O sea, orar, seguir meditando, seguir hablando, seguir contemplando al Señor y imitarlo en todo. En el caso del alimento corporal, somos nosotros los que lo asimilamos a nuestro organismo. Nos comemos un pedazo de pan y ese pedazo de pan pasa a ser parte de nuestro cuerpo. Pero en el caso de la comunión, como es un alimento infinitamente superior a nosotros y un alimento que está vivo, es Cristo el que nos asimila a Él. Entonces es Cristo el que me asimila a Él. No es el pan que se convierte en una parte de mi cuerpo, sino yo que me voy transformando en Cristo, que voy, digámoslo así, entrando en Cristo, convirtiéndome en un pequeño Cristo. Cristo viene a nosotros en la Eucaristía precisamente para alimentarnos, para unirnos a Él y para irnos asimilando y transformando en Él. San León Magno, un gran papa que murió en el año 461, decía: nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiende a otra cosa que transformarnos en lo que recibimos, hacer que nos revistamos totalmente, cuerpo y alma, en aquel en el cual morimos, somos sepultados y resucitamos. Es Dios el que nos asimila a Él. De tal manera que toda comunión, por su propia virtud y por la intención de Cristo, no deja de obrar e influir en cada uno de nosotros para hacer de cada uno de nosotros un hijo verdadero de Dios, un hermano perfecto de Jesús, un miembro rebosante de salud del cuerpo de Cristo, un heredero de todos los bienes del cielo. En otras palabras, dice San Manuel, otro Jesús. Convertirnos en otro pequeñito Jesús. Eso es lo que la Eucaristía quiere y realiza en nosotros. Por tanto, la comunión, por su virtud propia, y mientras no encuentre obstáculos voluntarios en nosotros, cada vez más nos hace ser y vivir con Cristo y como Cristo. Cada día no solamente tenemos más gracia en nuestra alma, la vida divina, sino que cada vez más vivimos de Cristo. Y entonces cada vez es más viva nuestra fe, más grande nuestra caridad, más pronto nuestro deseo de servir a Dios y al prójimo. Ahora, esta asimilación sobrenatural es como la natural, o sea, es lenta, gradual, hasta llegar a la perfección. Entonces, el comulgante fiel va pasando por grados a una fe cada vez más viva, a una caridad cada vez más ardiente, a unas virtudes practicadas cada vez con más fidelidad, a un vencimiento de nosotros mismos cada vez mayor, hasta que la asimilación completa la alcanzaremos en el cielo. O sea que si realmente comulgamos de verdad, poniendo todo de nuestra parte, iremos cada vez más creciendo
en virtud, en unión, en transformarnos en Cristo nuestro Señor. Y por eso insisten los santos es que debemos comulgar constantemente, porque igual que yo no puedo decir, bueno, como una vez al año y ya está, me basta para todo el año, entonces comulgo por Pascua, el domingo de resurrección, y ya con esa comunión tengo para todo el año. No, no podemos comer una vez al año, tampoco comulgar una vez al año. Debemos comulgar lo más que nosotros podamos. El bautismo, por ejemplo, no se repite. ¿Por qué? Porque el bautismo es un renacimiento sobrenatural. Morimos al hombre viejo y nacemos a la vida nueva en Cristo. Y así como se nace solo una vez a la vida natural, también se renace a la vida sobrenatural solo una vez. Pero en cambio, la comida la debemos hacer constantemente. Y por eso debemos comulgar constantemente y ojalá si es posible todos los días. Y si no es posible presencialmente, por lo menos hacer la comunión espiritual. Y de nuestra parte, ¿qué nos toca para que esa comunión pueda tener todos los efectos que Jesús quiere que tenga? Lo más importante es esforzarnos cada día por morir a nuestro egoísmo y entregarnos al amor de Dios y al amor del prójimo. Morir cada día más a nuestro egoísmo y entregarnos cada día más al amor de Dios y el amor del prójimo. Y San Manuel González se pregunta con respecto a la comunión. ¿Saben los cristianos el hambre que tiene Jesús de que tengan hambre de Él? El hambre que tiene Jesús de que tengamos hambre de Él. ¿No lo saben los cristianos? ¡Qué ignorancia tan nociva y tan vergonzosa!, dice San Manuel. Si lo saben, entonces, ¿por qué comulgan tan pocos cristianos? En una de esas encuestas que se hacen, leí el otro día que en Alemania comulga alrededor del 10% de los católicos. 10%. Es como para sentarse a llorar. ¿Por qué comulgan tan pocos cristianos? ¿Y por qué muchos de los que comulgan lo hacen, dice San Manuel, con tanta inapetencia y tan faltos de disposiciones? Qué contrariedad tan dolorosa y tan ofensiva para el corazón de Jesús. Poner mesa en sus sagrarios, hacerse él mismo nuestro manjar y o no tener comensales, o tenerlos sin gana, o tenerlos sin agradecimiento. Qué tristeza más grande para Jesús. ¿Y por qué comulgamos mal? ¿O qué hacer para que nuestra comunión sea más provechosa? Dice San Manuel, comulgamos mal por falta de hambre, porque realmente no deseamos con todo el corazón recibir a Jesús. Muchas veces o vamos solo por rutina, o vamos pensando en mil otras cosas y realmente no estamos deseando recibir a Jesús. Por falta de limpieza del alma, de confesarnos más a menudo, de tratar de prepararnos para ir lo más limpios posibles a comulgar. Y por falta de paladeo, o sea, de masticar y de digerir ese alimento con la oración, con la imitación de nuestro Señor.
Y dice también San Manuel, porque nos empeñamos en ir a misa e ir al sagrario por el camino opuesto por el que llegó Jesús. ¿Cómo llega Jesús al sagrario? Después de haber pasado por el Calvario. Jesús no es, por decirlo de alguna manera, nada más un pedacito de queque de chocolate, muy rico. Jesús es Cordero inmolado. Es alimento no como un queque de chocolate, es alimento como Cordero sacrificado en la cruz. Así fue como llegó a ser nuestro alimento. Él se hace el sacramento de mi comunión después de ser de ofrecerse en sacrificio en la cruz. Él se hace pan delicioso, sí, pero haciéndose Cordero de Dios. Él es belleza, poder, palabra de Dios. Pero ¿cómo lo vemos en la hostia? Oculto, inmóvil, callado, pequeñito. Entonces, para que nuestra comunión realmente haga efecto, también tenemos que llegar a la comunión por el camino del sacrificio. Y San Manuel lo dice de manera muy clara. Precedo y acompaño mis comuniones con algún vencimiento de mi carácter, de mi dureza de corazón, de mi sensualidad, de mi orgullo, algo que sepa sacrificio, a muerte de mi amor propio, a nacimiento de la vida de caridad que va empapando mi alma. Estoy acompañando mi ir a misa, mi ir al sagrario con sacrificarme, con ser menos impaciente, etcétera, etcétera. Tantas cosas que todos tenemos que mejorar. Un verdadero sacrificio con el que yo acompaño el recibir a Jesús para ir realmente creciendo en la vida de amor que el Señor quiere de mí. Y entre más, dice San Manuel, yo me sacrifique, y hablo de los pequeños sacrificios de cada día, de callar, de hacer algo que no quiero hacer, de ayudar a una persona que no me cae muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más acompañe mi comunión de estos pequeños sacrificios, más provecho sacaré de esa comunión. Dice San Manuel, qué mejor acción de gracias cuando ya hemos comulgado que prometerle a Jesús, hoy voy a tratar de verte en esa persona que me cae mal, en esa persona con la que estoy distanciada. Voy a tratar de hacer mis ocupaciones por amor a ti. Y entonces voy a tratar de lavar mejor los platos, de trabajar mejor en mi trabajo y no ponerme a ver otras cosas en la computadora, etcétera, etcétera. Entonces te prometo hoy que te recibí que voy a tratar de ser un poquito mejor en mi relación con los demás, en el trabajo que hago, etcétera. Y entonces sí, dice San Manuel, entonces sí, cada vez más vamos a irnos pareciendo a Jesús y las comuniones que hagamos nos van a ir transformando. Y dice también San Manuel, y así también, muy importante, no vamos a hacer de escándalo para las personas que nos ven comulgar diariamente y luego portarnos mal. Y entonces damos el pésimo ejemplo para que la gente diga, ¿de qué sirve la misa? ¿Para qué comulga tanto si después hace esto y esto y esto? Entonces lo que hacemos es poner en mal al Señor. Decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, tiene que notarse que nosotros realmente vamos a misa, comulgamos y visitamos a Jesús en el sagrario. Y tiene que notarse en esa vida de amor, de servicio, de humildad, de sacrificio, cómo está Jesús en la hostia. Pequeño, humilde, entregándose todo el tiempo a los demás. Pasemos ahora a hablar de la relación entre
la Virgen María y la Eucaristía como comunión, como alimento. Primero, María preparó nuestro alimento. ¿Cómo se relaciona la Virgen específicamente con la comunión? Dice Jesús en Juan 6, 32, 33. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da la vida al mundo. Dios Padre es el que nos da el pan de vida, que quita toda hambre y da la resurrección y la vida eterna. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Pero este pan que nos da el Padre y que es su propio Hijo, nos lo da por medio de la Virgen María, que es la que ha formado ese pan de vida en su propio vientre por obra del Espíritu Santo. Y hago un pequeño paralelo para hacer una aclaración, porque a veces se introduce una pequeña confusión. Cuando decimos que el cuerpo de Cristo que nosotros recibimos en la Eucaristía es el que María le dio, y la sangre de Cristo que bebemos en la Eucaristía es la que María le dio, no hay que malentenderlo pensando que cuando comulgamos de alguna manera también comulgamos a la Santísima Virgen. Recordemos, así como yo mi cuerpo lo he recibido de mi papá y de mi mamá, pero es otro cuerpo. Son tres cuerpos diferentes, el de mi papá, el de mi mamá y el mío que me dieron mis papás, pero es otro cuerpo. Mi mamá puede decir que yo soy carne de su carne, sí, porque tomé de ella y de mi papá mi carne, pero es otro cuerpo. Pues igualmente la Virgen y ella solita, porque ahí no hay papá humano, la Virgen es la que le da a Jesús el cuerpo y la sangre, pero son dos cuerpos diferentes, el cuerpo de la Santísima Virgen y el cuerpo de Jesús. Lo que recibimos en la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, el cuerpo que María le dio por obra del Espíritu Santo, pero un cuerpo diferente al de la Santísima Virgen. Pero ciertamente por haberle dado ella ese cuerpo, pues hay una unión muy especial. Y la Virgen, como vamos a ver si Dios quiere, la semana entrante, está presente en toda celebración eucarística. Ella misma nos ofrece, nos da a Jesús, nos enseña a comulgar, etcétera. Pero son dos cuerpos distintos, el de la Santísima Virgen y el de su Hijo Jesucristo. Cierro paréntesis. Entonces, podemos y con toda verdad decir que este pan vivo bajado del cielo que nos da Dios Padre, nos lo da por medio de María, porque es en el vientre de María que el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se convierte en pan para que nosotros lo podamos comer, o sea, se hace hombre, sin dejar de ser Dios. Un autor del siglo XII, Aelredo de Ribot, decía, el verbo de Dios será pan sólido de los ángeles, pan de los ángeles, como dice el Salmo. Y nosotros pequeños no podíamos comer sólido. Estamos aquí en la tierra, no podíamos subir al cielo. Pero vino ese pan al vientre de María y se convirtió en leche para que lo podamos tomar. Esta es la leche que nuestra buena madre nos administra. Entonces, inspirado en el texto de San Pablo, que habla de los pequeños toman leche, los grandes ya comida sólida, hace este paralelo. Los ángeles comían la comida sólida, Jesús como pan del cielo, pero él para nosotros se hace leche, en el sentido de que se hace alimento que podamos nosotros recibir en la comunión.
San Pedro Damián, que murió en 1072, doctor de la Iglesia, dice algo importantísimo. María tuvo como misión alimentar nuestro alimento con mayúscula. Y dice San Pedro, bienaventurados sean esos pechos que mientras proveían los labios infantiles de rala leche, estaban nutriendo a aquel que es el alimento de ángeles y hombres. Mientras destilaban el pobre líquido, fortalecían al Creador del mundo. El Todopoderoso espera del seno virginal las gotitas de leche. El líquido fluía de los senos de la Virgen y se transformaba en la carne de nuestro Salvador. ¿Quién puede elogiar a aquella cuyo vientre purísimo ha dado como fruto al que es el alimento de nuestra alma? El vientre de María ha dado como fruto al que es el alimento de nuestra alma. Por eso dice el beato Santiago Alberión, el fundador de la familia Paulina, que murió en 1971, que por medio de su maternidad divina, María cumplió un apostolado universal. ¿Por qué? Vean qué lindo detalle. Porque dio la comunión no a una sola persona, sino a toda la humanidad. Al hacernos a Jesús pan, María, podemos decir que da la comunión, hace posible la comunión a toda la humanidad. Segundo, María sigue dándonos ese pan. La Virgen no solo produjo ese pan en su vientre, de su harina, digámoslo así, en ese vientre se horneó ese pan que ahora recibimos. No solo lo alimentó, y vean qué detalle que Belén quiere decir la casa del pan. Entonces María produce, alimenta a ese pan que luego ya grande, sacrificado y resucitado, nosotros vamos a recibir en la comunión, sino que María sigue dándonoslo hoy y nos lo seguirá dando hasta que Cristo venga en gloria al final de los siglos. San Juan de Ávila, otro gran santo español, doctor de la Iglesia del siglo XVI, dice: todos necesitamos alimentarnos y el pan que tenemos que buscar es el que la Virgen parió en Belén. Ella misma nos pide que lo comamos y no se necesita mucha plata para que la Virgen nos dé este pan. Ella nos ruega diciendo: vengan y coman del pan que yo concebí en mis entrañas, del pan que yo parí. Vengan, que yo tengo a Dios humanado, que lo traigo hecho hombre blando. Y vean qué lindo. Vengan, que no lo quiero para mí sola, sino para todos. Este es el amor de la Virgen. Ella no quiere a Jesús para ella sola, sino para toda la humanidad. Como pan mojado en leche para que el niño lo coma, dice San Juan de Ávila, así la Virgen nos ha dado a Jesús hecho hombre para que lo podamos comer. Una idea diferente la de Alredo, pero todos van en la misma línea. Como un pancito mojado en leche para que el chiquito se lo pueda ir comiendo, la Virgen nos da a Jesús hecho hombre para que lo podamos comer. De manera pues, dice San Juan de Ávila, la Virgen tiene el pan, no nos moriremos de hambre. Y por eso la Iglesia pinta a Nuestra Señora con su Hijo en brazos, para que entendamos que Nuestra Señora tiene el pan en sus brazos y no nos lo negará. Entonces, cuando vemos a la Virgen con el niñito Dios en brazos, dice San Juan de Ávila, es como la Virgen que tiene el pan en sus brazos y jamás nos lo va a negar. Más bien está deseando
darnos ese pan. Y por eso, perdón, el beato Santiago Alberione dice que María diariamente nos ofrece a Jesús en cada misa, en cada comunión, en cada adoración. La Virgen nos ofrece a Jesús. Todo el día nos lo ofrece casi suplicando. Toma a mi hijo, toma a Jesús. Él será su todo, luz para la mente, dulzura para el corazón, santidad para el alma. La Virgen nos dice, Jesús será su todo, luz para la mente, dulzura para el corazón, santidad para el alma. Acerquémosle a ella y digámosle, sí, Madre, realiza tu misión en mí, dice el beato Alberione, porque la misión de la Virgen es darnos a Jesús. Entonces le decimos a la Virgen, sí, Madre, realiza tu misión en mí. Dame a Jesús, camino, verdad y vida. Que yo ahora siga y ame a Jesús para que luego lo pueda poseer en el cielo. Que ahora lo siga y lo ame para que después lo pueda poseer en el cielo. Entonces, cuando vamos a la iglesia, digámosle a la Virgen, dame a tu Jesús. Y tengamos una gran confianza. Y el beato Alberione hace esta comparación. Dice, si nosotros hubiéramos ido a Belén como los pastores, seguramente le hubiéramos pedido permiso a la Virgen para alzar un momentito al bebé o para darle un besito en los pies. Y dice, si hoy pudiéramos hacer eso, pues qué felices seríamos. Y dice, pues hacemos algo todavía más grande. No recibimos a Jesús simplemente en nuestros brazos, sino en nuestro corazón. Frank Dove, el fundador de la Legión de María, que murió en 1980, dice que como Madre nuestra, María arde en deseos de alimentarnos con la Eucaristía. Y dice Frank Dove, qué angustias para su corazón ver que su hijo en su cuerpo místico padece y aún muere de hambre, pues son tan pocos los que se nutren debidamente de este divino pan. Y hay algunos que no lo comen nunca. Vean qué tragedia, morirse de hambre, teniendo la comida y gratis a la par. Y eso le sucede a millones de personas, teniendo a Jesús, alimento nuestro, gratis, y no lo reciben. O porque no lo conocen, eso es culpa nuestra, de los que lo conocemos y no lo predicamos, o porque se han colocado en una situación que no lo pueden recibir. Entonces, ¿cómo hacer para que también nosotros ayudemos a todos nuestros hermanos para que de alguna manera puedan otra vez volver a recibir al Señor? Y mientras sea imposible, por lo menos recibirlo por la comunión espiritual. Entonces, si de verdad amamos a Jesús y Eucaristía y al prójimo, debemos, dice Frank Dove, compartir esta solicitud maternal de María por los que están alejados de la Eucaristía y trabajar unidos a ella para mitigar esa hambre. ¿Cómo? Despertando el hambre de Jesús, dándolo a conocer y tratando de eliminar o la indiferencia o el pecado que obstaculiza el acudir a Jesús. Porque hay muchos que están en condiciones de pecado mortal que no pueden comulgar, pero pueden confesarse y volver a comulgar. Y otros que por el momento no pueden, por lo menos, repito, que comulguen espiritualmente. Entonces, los que amamos a Jesús Eucaristía, tenemos ese deber ante Dios y responderemos ante Dios
de cuánto hemos ayudado a nuestros hermanos que no están gozando del tesoro que es Jesús Eucaristía para que descubran este tesoro. Tercero, María nos enseña a comulgar. Dice San Pedro Julián Eymar, ¿en qué consiste el amor? En lo que da. Y la Eucaristía es por excelencia el sacramento del amor, porque Jesús en ella se da. No solo nos da incansablemente todas sus gracias y dones, sino que se nos da a sí mismo. Se nos da por entero a cada uno de nosotros en particular. O sea, no es que nos da un pedacito de Él a cada uno de nosotros, sino Él entero a cada uno de nosotros, demostrándonos así que nos ama de una manera personal e infinita. María es la primera persona a la que Dios unió así, la primera persona en la que vino a habitar en su propio cuerpo, en su corazón y en su alma. Y al tomar de ella nuestra naturaleza humana, místicamente nos unió a Él, a todos nosotros en general. Pero eso no le bastó a su amor. En su infinita misericordia y amor, Él quiere también unirnos personalmente a Él, a cada uno de nosotros. Quiere habitar en nosotros y que nosotros habitemos en Él. Quiere darnos su vida divina y mostrarnos su amor personalmente a cada uno de nosotros. Y repito lo que dijo Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que me come vivirá por mí. Y es lo que hace en la comunión. Y nos recuerda el beato Santiago Alberione, cada día si queremos, se nos da la hostia que es Jesús. Y es nuevamente María la que nos ofrece a Jesús a cada uno y a todos nosotros. Cada uno puede y en verdad posee a Jesús entero, aunque se dé al mismo tiempo a miles de personas. Cada uno puede beneficiarse al máximo sin agotar a Jesús, o sea, sin decir, bueno, si yo comulgo voy a dejar a otras personas sin comunión, o si yo recibo a Jesús, otros no lo van a poder recibir. No, porque Jesús a todos se da por igual. Y esto lo podemos ver de manera muy impresionante, por ejemplo, en las misas del Papa. Cuando el Papa celebra una misa, a veces hay millones de personas presentes. Una de las misas más gigantescas las tuvo San Juan Pablo II en Filipinas. Fue un total entre 3 y 4 millones de personas que comulgaron al mismo tiempo. Imagínense lo que esto es. Y Jesús se dio por entero e igualmente a esos 4 millones de personas que lo recibieron al mismo tiempo. Entonces, es aquel que se da a todos y no se agota, no se termina. Y entonces, ¿quién mejor que María nos puede enseñar a recibir a ese Jesús que viene a nosotros con tanto amor? Y también, dice el Beato Alberione, debemos actuar con Jesús como María. Debemos pensar en la ternura con que la Virgen tomaba al niñito en sus brazos, con que le cambiaba las mantillas, lo alimentaba, lo arrullaba, con que lo cuidó durante toda su vida, durante la huida a Egipto, durante su niñez, su adolescencia, su infancia, su vida adulta, al pie de la cruz. ¿Cómo desearía ella en ese momento abrazarlo, curarle las heridas, consolarlo?
pues que nosotros también recibamos a Jesús como María lo hizo y lo tratemos como ella lo trató durante esos 33 años en la tierra y ahora eternamente en el cielo. El Papa Emérito Benedicto XVI dice lo mismo. María de Nazaret es el modelo de cómo cada uno de nosotros está llamado a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía. Y algo parecido decía San Juan Pablo II. La mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Jesús recién nacido y estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada comunión? O sea, cada vez que comulguemos a Jesús, debemos inspirarnos en el amor con que María lo recibió y lo recibía constantemente. San Pedro Julián Eymar, haciéndose eco de toda la tradición, nos recuerda que una sola comunión basta para santificar a uno en un instante por ser el mismo Jesús, autor de toda santidad, el que viene a nosotros. Pero es preciso comulgar bien. De su parte, la comunión tiene un poder infinito, pero de nuestra parte hay una parte que tenemos que poner nosotros. Y una buena comunión no se concibe sin la debida preparación y la debida acción de gracias. María, la Inmaculada y toda santa, nos ayudará a prepararnos a recibir a Jesús con la mayor fe, humildad, confianza, pureza y amor posibles. María, la autora del Magnificat, nos ayudará como nadie a dar gracias después de la comunión. Es más, muchos santos como San Luis de Montfort recomiendan que dejemos que sea la Virgen en nuestro corazón la que reciba a Jesús, la que le hable, la que lo entretenga y que nosotros, digámoslo así, como María la hermana de Lázaro, nos arrodillemos a sus pies a contemplarlos a ellos, a amarlos, a tratar de abrirnos para todo lo que Jesús quiera darnos en ese momento a cada uno de nosotros. Entonces, es la misma Virgen a la que tenemos que pedirle cuando vamos a ir a comulgar que nos ayude, que nos enseñe a comulgar, que sea ella misma la que reciba, digámoslo así, a Jesús por nosotros, la que lo ame por nosotros y la que nos enseñe a nosotros a amarlo y a recibirlo. Y dice San Luis de Montfort, cuanto más permitas a María obrar en tu comunión, más será glorificado Jesús y más fruto tendrá esa comunión. Entonces, termino con una enseñanza que nos da San Manuel González y que le podemos pedir de corazón a la Santísima Virgen que nos ayude para que se haga realidad en nuestra vida. San Manuel González dice, ¿cuáles son los tres grandes enemigos que tenemos nosotros? La impureza que corrompe nuestra carne, la soberbia que corrompe nuestra cabeza y el egoísmo que corrompe nuestro corazón. Son los tres grandes enemigos, dice él, de la vida individual, familiar y social. Pero la Eucaristía es pureza, porque es carne purísima de Jesús, nacida de la Virgen, Jesús nacido de la Virgen purísima. La Eucaristía es humildad, porque es palabra de Dios callada y hermosura y omnipotencia ocultas,
en ese pedacito de pan. Y la Eucaristía es caridad de ese inmolado perpetuo, de este Jesús que nos ama con un amor infinito. Entonces nos dice San Manuel que le pidamos a este Maestro, a este Jesús Eucaristía, y que le pidamos a la Santísima Virgen que nos haga ver los refuerzos que recibe mi debilidad, los alientos que recibe mi flaqueza, cuando yo pienso y me doy cuenta que tengo tan al alcance de mi carne en peligro de ser corrompida y hacerse corruptora, de mi alma tan soberbia y egoísta. Ese remedio que es la Eucaristía. Entonces, cuando yo comulgo, como pureza, como humildad y como caridad. Y por eso, entre más comulgue, más pureza voy a tener, más humildad y más caridad. Y dice San Manuel, gracias Jesús mío, porque no te contentaste con darme tu moral en preceptos escritos. No hagan, no hagan, no hagan. Sino que te das en inyecciones, en injertos, en comida. Jesús mismo nos da esa pureza que necesitamos. Jesús mismo nos da esa humildad que tanto necesitamos. Jesús mismo nos da esa caridad, ese amor que tanto necesitamos y que es lo único que puede transformar el mundo. ¿Y cómo nos lo da? Dándose Él mismo, que es pureza, que es humildad, que es caridad. Entonces, pidámosle de todo corazón a la Santísima Virgen que nos ayude a valorar el tesoro infinito que es la comunión. Si ya comulgamos, que nos ayude a comulgar cada vez mejor, con más amor, con más humildad, con más preparación. Si por algo nos hemos alejado de la Eucaristía, que regresemos a ella. Si por el momento no podemos recibir a Jesús sacramentalmente, que por lo menos lo recibamos por medio de la comunión espiritual y viendo a ver cómo podemos lo más pronto posible volver a recibirlo también sacramentalmente. Pero que no olvidemos nunca lo importante que es la comunión, lo insustituible que es la comunión en nuestra vida espiritual. Y María, como dice San Juan de Ávila, sostiene en sus brazos ese pan para dárnoslo diariamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos, que Jesús Eucaristía y la Santísima Virgen Madre del Santísimo Sacramento los bendiga, los acompañe siempre y nos vemos, si Dios quiere y María Santísima, la semana entrante. Gracias.